Al principio, se veía a un chico montando en bicicleta. Su nombre era Kimura. Mientras pedaleaba, notó algo extraño en su camino hacia la escuela. Miró hacia adelante y vio a una chica encima de un chico, mientras el chico murmuraba de dolor. La chica lo acusaba de ser un pervertido por tocarla, mientras que el chico insistía en que había sido ella quien había chocado contra él. Al observar la escena, Kimura pensó que chocar en una esquina y terminar en una situación de pervertido con suerte era un cliché total. Siguió pedaleando y volvió a pensar que realmente era una situación cliché. Entonces apareció la anomalía número 2. Una chica llamada Ayumi Takabe se presentó como estudiante transferida en la clase de Kimura. El profesor empezó a asignarle un asiento, pero antes de que pudiera terminar, Ayumi preguntó de repente por qué Ei estaba en la misma clase que ella. Al mismo tiempo, Ei gritó lo mismo, y Kimura pensó para sí que era otro cliché más. Al darse cuenta de que ahora estarían juntos tanto en casa como en la escuela, le resultaba difícil de creer y se preguntó si eso significaba que habría una heroína perdedora, lo cual le parecía imposible. Mientras tanto, otra chica pensaba en cómo Ayumi ahora estaba presente tanto en casa como en la escuela, justo al lado de Kimura. La siguiente escena mostraba a dos chicas de pie con el chico entre ellas. Kimura pensó que era una historia extraña que giraba completamente en torno a Akun, haciendo que todo el mundo pareciera una comedia romántica centrada en él. Más tarde, Akun estaba sentado en clase mientras Kimura pensaba que incluso el asiento convenientemente vacío a su lado y las dos heroínas convenientemente ubicadas hacían que todo pareciera demasiado perfecto. La escena mostró entonces a Akun cayendo accidentalmente sobre una chica mientras le tocaba el pecho. Mientras Kimura pensaba que incluso los momentos de pervertido afortunado estaban perfectamente cronometrados solo para él. La chica lo llamó el peor. Kimura pensó que no había forma de explicar ese mundo a menos que fuera una comedia romántica. Todo en ello se sentía anticuado, incluso la reacción de la chica. Otra chica se acercó entonces a Akun y le preguntó si estaba bien. Esa chica era Manaka Kawashima. Él la reconoció y le dio las gracias, pensando en lo violenta que había sido la otra chica. Manaka Kawashima le dijo suavemente que no debía decir esas cosas, recordándole que Ayumi-chan acababa de transferirse allí. Sonrió y añadió que debía ser él quien la apoyara. Kimura pensó entonces que Manaka Kawashima había llegado al punto de anteponer a su rival antes que a sí misma. Al darse cuenta de que era demasiado amable, Kimura gritó que si seguía así, Akun nunca la notaría. Entonces, Manaka Kawashima se volvió hacia Kimura y le preguntó si sabía mucho sobre el amor, pidiéndole que le enseñara. Kimura pensó para sí que así fue como todo comenzó. Decidió que, usando todo el conocimiento que había obtenido de las comedias románticas, haría que Manaka Kawashima ganara. La escena cambió y mostró a ambos sentados en clase. Kimura comenzó diciendo que primero debían ordenar las relaciones. Le preguntó a Manaka Kawashima si era amiga de la infancia de Akun, y ella respondió que sí. Explicó que eran amigos de la infancia, pero que se había mudado cuando tenía 6 años. Solían ser muy cercanos, aunque parecía que Akun ya no la recordaba para nada. Le preguntó entonces sobre una promesa de matrimonio de la infancia. Manaka Kawashima se sorprendió ante la pregunta, y él aclaró que quería saber si los dos habían hecho una promesa para casarse. Ella respondió que solo había sido una broma mientras jugaban, aunque admitió que realmente había sucedido. Kimura le dijo que eso era exactamente lo que debía mencionar. Continuó diciendo que su personaje actualmente era demasiado débil para competir con Takabe, ya que no tenía ningún enganche. Que ella era su amiga de la infancia y que habían hecho una promesa de matrimonio. Añadió que debía crear un contraste claro entre cómo era entonces y cómo es ahora. La instó a ir pronto y usar sus coletas gemelas para resaltar por completo su lado tsundere. Manaka Kawashima, todavía insegura, dijo que si de repente actuaba así, solo parecería emocionalmente inestable. Kimura le preguntó si tenía algún recuerdo con Akun. Manaka Kawashima pensó un momento y dijo que solía haber un parque cercano donde siempre jugaban juntos. Kimura pensó para sí que un parque lleno de recuerdos era perfecto.
Le dijo que enviara a Kun una carta anónima diciendo que lo esperaría en el parque. Sorprendida, Manaka Kawashima preguntó qué quería decir con eso. Kimura explicó que la ciudad tenía una cantidad ridículamente de parques y se mostró un mapa que lo ilustraba. Manaka Kawashima estuvo de acuerdo con su razonamiento. Él continuó diciendo que si simplemente escribía que lo esperaría en el parque, la mayoría no tendría ni idea de cuál se trataba. Pero si Akun realmente recordaba el parque de los recuerdos, sin duda iría. Kimura imaginó una escena de Akun y Manaka Kawashima reuniéndose en el parque. Luego explicó que, una vez que se encontraran ahí, Akun recordaría su pasado juntos. Le dijo que en ese momento debía confesarse. Poniendo las manos sobre sus hombros, lo dijo con confianza. Ruborizada y sorprendida, Manaka Kawashima repitió la palabra «¿confesarme?», sin poder creerlo. Kimura le aseguró con firmeza que por supuesto debía hacerlo. Explicó que teniendo el parque de los recuerdos, una amiga de la infancia y una promesa de matrimonio, no quedaba otra cosa más que la confesión. Kimura siguió diciendo que escuchara bien. Cuanto más se prolongue una carrera entre heroínas, más dura se vuelve. Apareció entonces una referencia a otro anime, los 100 rivales que realmente aman a Akun, donde la chica estaba notablemente ausente. Kimura añadió que si iba a resolver las cosas, debía hacerlo con una batalla corta y decisiva. Manaka Kawashima, nerviosa, dijo que no podría hacerlo, pero Kimura la animó, insistiendo en que sí podía. La escena cambió entonces a ambos caminando juntos de regreso a casa después de la escuela. Manaka Kawashima tartamudeó, preguntándose qué debía hacer y preocupándose por lo que pasaría si él no aparecía. Admitió que tenía la sensación de que Akun no iría. Cuando se habían reencontrado después de tanto tiempo, él no los había recordado, y no podía evitar sentir que todo lo que habían compartido solo era cosa del pasado para él. Por eso tenía miedo. Kimura la tranquilizó, diciéndole que no era así. Le aseguró que lo más probable es que Akun sí recordara, pero que simplemente no había conectado a la Kawashima del pasado con la que era ahora. Le dijo que eso solo significaba que se había vuelto aún más encharmadora, y le pidió que no se menospreciara. Manaka Kawashima sonrió tímidamente y le dijo que la estaba halagando demasiado, llamándolo Kimura-kun. Kimura respondió que en una comedia romántica, la persona a la que esperas siempre aparece. Manaka Kawashima preguntó si realmente era así. Mientras seguían caminando, finalmente llegaron al parque Sakura. Manaka Kawashima dijo que tal vez Akun realmente no recordaba el pasado, insistiendo en que no había manera de que Ayami lo recordara. Repitió varias veces que no había forma. Pero entonces Akun apareció en el parque. El rostro de Manaka Kawashima se iluminó de alegría al verlo, exclamando por dentro, «¡Él estaba ahí!». Kimura declaró que era la victoria de Kawashima y la animó a ir por él. Kawashima respondió con confianza, «Sí». Pero de repente se escuchó otra voz que decía, «Ayami, ¿qué quieres?». Entonces se reveló que Ayami también estaba en el parque. Kimura quedó completamente sorprendido al verla. Pensó rápidamente que ahora entendía. Como el parque estaba tan cerca de la escuela, seguramente se había convertido en el lugar habitual de Ayami. Mientras volvían a casa, Akun le preguntó a Ayami si ella había sido quien le envió la carta. Kimura entró en pánico internamente, dándose cuenta de que, a ese paso, Akun pensaría que Takabe era la remitente. Akun le preguntó a Ayami cómo sabía ni siquiera del parque. Ayami respondió con naturalidad que simplemente lo usaba como atajo en su camino a casa. Kimura entonces instó a Manaka Kawashima a darse prisa, diciéndole que aún podía lograrlo. Kawashima miró hacia Akun y dijo en voz baja que tal vez habían jugado ahí cuando eran niños. Akun de repente lo recordó y le dijo a Ayami que había sido ella todo el tiempo. Kimura pensó que todavía había tiempo para Kawashima y le dijo que fuera inmediatamente, que aún podía conseguirlo, pero sus palabras se cortaron a la mitad. Kawashima dijo que para Akun eso ya era solo algo del pasado.
Lo aceptó, diciendo que una vez más había perdido. Kimura se negó a aceptarlo e inmediatamente salió en bicicleta, pensando que como la escuela estaba cerca del parque, aún había una forma. Mientras se apresuraba a regresar a la escuela, alguien le gritó desde atrás diciéndole qué creía que estaba haciendo y recordándole que ese era el salón de transmisión. Kimura se disculpó rápidamente y dijo que solo lo estaba tomando prestado. Pensó para sí que siempre había jugado del lado perdedor, pero que solo por ese día quería que ella ganara. Entonces, hablando por el micrófono, hizo un anuncio. La señorita Takabe Ayami de la clase 1B, por favor diríjase de inmediato a la oficina del profesorado. Después de una breve pausa, añadió un mensaje más, diciendo en voz alta, y una cosa más, para quien no tiene confianza, para quien no puede avanzar. Kimura-kun, tu pasado cubierto por quien eres ahora. La escena cambió entonces a Kawashima, llamando a Akun. Akun se giró hacia ella y Kawashima comenzó a hablar diciendo, yo, antes de que la escena cambiara de nuevo. Era de noche cuando Kawashima se encontró con Kimura. Kimura le preguntó qué hacía ahí y si no había vuelto a casa con Akun. Kawashima respondió que Akun había regresado primero, pero elogió a Kimura diciéndole que había estado increíble. Que él había sido duramente regañado después, pero lo recordaba mientras imaginaba su pasado. Entonces le preguntó cuál había sido la respuesta de Akun a su confesión. Kawashima repitió su pregunta, diciendo, «¿Su respuesta? Yo lo hice». Kimura, confundido, preguntó si con «lo hice» se refería a que celebraba un éxito, pero ella rápidamente lo corrigió, diciendo que no era eso, que simplemente le había preguntado a Akun sobre la tarea. Kimura gritó frustrado que eso no era lo que debía haberle preguntado, recordándole que en una situación así había algo mucho más importante que preocuparse por los deberes. Kawashima estuvo de acuerdo, pero explicó que Akun le había dicho que su hermana pequeña tenía fiebre y quería mantener la conversación breve. Kimura pensó para sí que tener una hermana menor era algo típico de un protagonista. Kawashima entonces dijo que solo el hecho de que Akun la hubiera recordado de cuando eran niños ya la hacía feliz. Kimura le preguntó si de verdad había esperado todo ese tiempo solo para decirle eso, y qué habría hecho si ella y Akun no se hubieran encontrado. Kawashima respondió que no podrían haberse perdido, porque el propio Kimura le había dicho que en una comedia romántica la persona que espera siempre aparece. Dijo que había decidido creer en eso. La escena cambió de nuevo. Kimura dijo que Akun realmente no sabía lo que se estaba perdiendo, y que si fuera él, habría elegido a Kawashima sin dudarlo. Sorprendida y sonrojada, Kawashima le preguntó qué quería decir con eso. Kimura le respondió que lo decía literalmente, que le gustaba. Kawashima se sonrojó aún más, y Kimura añadió que no habría llegado tan lejos si no lo dijera en serio, aunque admitió que no podía entrometerse entre esos tres porque el mundo no tenía interés en él. Aún ruborizada, Kawashima murmuró suavemente, «Ya veo». Kimura pensó para sí que al menos esa era su forma de volver a expresar las cosas. Kawashima siempre terminaba perdiendo, y él solo quería que esta vez le fuera bien, que algo bueno le pasara. Pensó que realmente era una chica desafortunada. Kawashima volvió a sonrojarse al escucharlo. Al final, ambos se fueron juntos a casa mientras Kimura pensaba, «Así que quiero que ella gane». La semana siguiente en la clase 1B, el profesor anunció que iban a cambiar los asientos. Todos en la clase quedaron sorprendidos por la noticia. Kimura pensó que esa era la oportunidad perfecta. Si Akun y Kawashima terminaban sentados uno al lado del otro, podrían acortar naturalmente su distancia. Era un atajo directo para convertirse en la heroína ganadora. Kawashima se alegró al oír que iban a cambiar los asientos. Pensó que ese tipo de cosas normalmente se decidían por sorteo, y se dio cuenta de que necesitaría alguna estrategia. Sin embargo, el profesor explicó que los asientos se reorganizarían según los resultados del próximo examen parcial. Tanto Kimura como Kawashima se sorprendieron al ver sus notas. Kimura sacó 18 de 36,
mientras que Kawashima obtuvo 36 de 36. Akun, por otro lado, consiguió 1 de 36. La escena mostró luego la escuela al fondo. Kimura reflexionó que últimamente era una tendencia en las comedias románticas que el protagonista fuera inteligente.